Listo, súper. Entonces, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. La idea es que este webinar sea muy dinámico porque les contamos las características y todo lo que podemos lograr con una solución como SAP Analytics Cloud para el negocio y al mismo tiempo lo vamos a materializar en los ejemplos y en las demostraciones que hemos preparado en cada uno de los frentes que tiene SAP Analytics Cloud. Entonces, esta herramienta es una solución que conecta lo más importante que son a las personas, ¿cierto? Con la información y con las ideas para facilitar la toma de decisiones. Esta herramienta se basa en SCP. Es una herramienta de alto rendimiento en memoria que nos combina estos tres componentes, tanto planning como BI como analítica predictiva. ¿Qué hacemos con BI y con SAC? Pues hacemos un descubrimiento automático de los datos y de los drivers importantes para nuestros procesos y para nuestra información. ¿Qué hacemos con planning? Podemos precisar cuál es el estado futuro al que queremos llegar y a partir de ahí empezamos a generar planes a corto plazo a través de simulaciones justamente de diferentes escenarios y finalmente lo que hacemos también es predecir los resultados futuros con todas las capacidades de analítica predictiva. Entonces, en resumen, estos son los tres componentes de SAC y estos son las funcionalidades o los objetivos y los resultados que podemos lograr con este tipo de herramientas. ¿Listo? ¿Qué tenemos dentro de SAP Analytics Cloud? Pues combinamos todas las capacidades de Machine Learning y AI justamente para descubrir insights valiosos dentro de nuestra información. También simplifica el acceso a información importante que previamente no veíamos, que de pronto era invisible, pero que ya tiene visibilidad para nosotros. Y además, pues favorecemos lo más importante que es tomar decisiones informadas. Muy rápidamente, ¿cuál es la estructura de toda la solución? Pues tenemos conexión con fuentes que sean tanto en la nube como on-premise. Podemos conectarnos cargando históricos o podemos también consumir la información en tiempo real. Tenemos capacidades de conectarnos y de modelar los datos, de visualizar y crear historias o tableros. Tenemos capacidades colaborativas para integrar a nuestro equipo y agendar tareas, actividades y eventos. Tenemos también un gobierno, administración y seguridad robusto desplegada sobre toda la herramienta. Y tenemos también capacidades de auditoría y monitoreo justamente sobre lo que se va realizando por cada uno de los usuarios. ¿Cuáles son, digamos, los corazones entonces de la herramienta? Pues tenemos BI para exploración de historias, planning para hacer simulaciones, un flujo de trabajo, alocaciones, funciones avanzadas que necesitemos, predicciones para hacer descubrimientos personalizados, pero también para correr modelitos de analítica avanzada. Y tenemos también una parte de configuración y personalización con Application Designs, en donde podemos incluir extensiones a todo lo que ya tenemos previamente configurado dentro de la herramienta. Lo complementamos con el Digital Boardroom, que nos permite proyectar de forma gerencial todos los resultados que tenemos y lo podemos integrar también con aplicaciones de terceros de nuestra empresa. ¿Listo? Esta es, digamos, la arquitectura general de la solución. ¿Cuáles son las características principales? Primero que es completa, entonces pasamos de los datos a la acción. No simplemente me cuenta, este es tu dato, sino que además me cuenta cuál es la historia detrás de ese dato, por qué se ve favorecido, por qué subió, por qué bajó, cuáles son los drivers que la apalancan. Es contextual porque tenemos la información en el contexto de nuestros procesos de negocio a nivel global, pero también al máximo detalle. Y es confiable porque no solamente tomamos decisiones basadas en la información que ya tengo, sino también en las conclusiones que las capacidades de inteligencia artificial y machine learning nos pueden proveer. ¿Listo? Es una única experiencia en donde tenemos las tres capacidades de contar la historia que pasó, evaluando la información que ya tenemos, planeando y simulando con los datos para apuntarle a uno o más objetivos, pero también prediciendo los resultados con base a mis históricos a los que podría llegar. ¿Listo? Tenemos la gestión de datos end-to-end porque no solamente cargamos la información, sino que también la empezamos a modelar, a desplegar en los tableros, a simular y finalmente a hacer predicciones. Y pues podemos escalar estas funcionalidades para todos los tipos de decisiones que vamos a tomar, bien sea estratégicas, operativas o tácticas. ¿Listo?
Vamos a empezar entonces con el primer frente, la primera capacidad, que es toda la analítica y la business intelligence. Vamos a resaltar aquí las funciones principales, justamente pues para tener tiempo de pasar al demo y de materializar todo esto que les estamos contando ya dentro de la herramienta. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que tenemos unas capacidades de preparación de datos con Machine Learning. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos limpiar automáticamente la información, que podemos alertar de posibles errores en la calidad de los datos, que podemos categorizar automáticamente medidas y dimensiones para que sea mucho más fácil para los usuarios de negocio esa actividad que a veces de pronto nos toma un poquito más de tiempo. ¿Listo? ¿Qué también tenemos? Tenemos funciones colaborativas, ¿cierto? En el que yo involucro a mi equipo, en el que podemos discutir sobre información, asignar tareas específicas, agregar comentarios a puntos de datos específicos, individuales, a agendar tareas dentro del cronograma, a asignar roles y responsabilidades, justamente para garantizar el accountability. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos las capacidades de analítica aumentada y esta funcionalidad está muy alineada con todo el enfoque de Gartner, en el que el objetivo principal es que los usuarios de negocio dejen de hacer tareas operativas que toman tiempo, que demandan una gran cantidad de recursos y tiempo y se enfoquen en tareas que realmente agreguen valor al negocio, ¿cierto? Como es el análisis, como es el generar estrategias a partir de la información. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con las capacidades de analítica aumentada dentro de SAC, nosotros podemos tener consultas en lenguaje natural que me den instantáneamente los resultados de lo que yo estoy preguntando, pero además me muestra la visualización ideal. Entonces, si yo quiero comparar varias categorías, entonces me lo muestra a través de un grafiquito de barras que apunta justamente a comparar las dimensiones. Si estoy evaluando alguna variable o medida en el tiempo, pues ¿qué es lo ideal? Una gráfica de líneas para revisar la tendencia. Y de esta manera yo puedo obtener los insights rápidamente. Ya no es una tabla de datos con millones de registros y columnas, no, ya es información de valor que es explicativo para mí, que me permite concluir información en segundos. ¿Qué tenemos también dentro de analítica aumentada? Conclusiones, y esto es muy importante porque nos explica cuáles son los principales contribuyentes o drivers para que yo tenga un resultado específico, ¿cierto? Sin tener que empezar a evaluar por todas las demás variables o dimensiones los resultados que estoy obteniendo. SAC concluye para mí lo que es importante, lo que es relevante en los resultados. Y la última capacidad, pues es que justamente puedo entender qué es lo que ha contribuido al desempeño histórico y puedo añadir contexto a mis visualizaciones. Ya no me cierro a verla desde lo que yo normalmente lo analizo o lo veo, sino que lo enriquezco con todos los insights que SAC me puede proveer. ¿Listo? Entonces, estas son algunas de las capacidades que tenemos con SAC dentro de las funcionalidades de analítica aumentada. También podemos detectar rápidamente anomalías para que se puedan tomar decisiones correctivas. Podemos simular el impacto de decisiones y combinarlas con las proyecciones predictivas que teníamos de Machine Learning y podemos predecir resultados futuros con un solo clic, generando un modelito de forecast de serie de tiempo que se actualiza a medida que la información también va cambiando. Entonces, todas estas capacidades las tenemos desde SAC BI. Vamos entonces a pasar a la demostración para justamente llevar a la práctica todo lo que ya mencionamos. Entonces creo que ya están viendo mi pantalla, pues que les está mostrando la solución. Como les había dicho, es completamente cloud, entonces esta es la pantalla de inicio. Ahorita vamos a ir a generar todas las capacidades de Smart Insights para justamente descubrir la información que nosotros normalmente no vemos en nuestros datos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a crear aquí una historia semejante a un conjunto de tableros con visualizaciones
Y en este caso voy a correr una que se llama Smart Discovery. A través de esta funcionalidad nosotros podemos explorar los datos utilizando las capacidades de Machine Learning para descubrir lo que ya mencionamos. Cuáles son esos drivers, cuáles son esas simulaciones, cuáles son también esos datos atípicos que de pronto desvían los resultados de nuestro objetivo. Vamos a hacer clic sobre él, vamos a elegir los datos con los que queremos trabajar. En este caso es un modelo que subimos, un modelito simplemente pues es como un archivito de Excel que tiene columnas y que tiene filas con los datos y empezamos a configurar entonces nuestra corrida. El primero nos pregunta, bueno, ¿sobre qué queremos saber? Entonces yo voy a seleccionar alguna de las variables. En este caso tengo las ventas de ciertos productos en ciertas ciudades con ciertos managers en un periodo de tiempo específico. Entonces, bueno, yo en este caso quiero saber sobre la cantidad de producto que he vendido y cómo se asocia con todas las demás medidas y todas las demás dimensiones. Si quisiera excluir alguna de las otras columnas porque sé que están altamente correlacionadas o porque no hacen parte del interés de este análisis, pues simplemente las puedo desmarcar o puedo filtrar alguna de las categorías específicas de productos. Por ejemplo, si solamente quisiera conocerlo para bebidas mixtas, para agua con gas o para Coca-Cola, también lo puedo filtrar. En este caso voy a correrlos para todos y hago clic en Run. ¿Qué hace ahorita SAC por mí? Lo que está haciendo es descubrir la historia detrás de mis datos. Está generando aproximadamente 4 tableritos que me van a contar principales drivers, las anomalías y también unos escenarios de simulación. Entonces, mientras él termina de correr este modelo, nosotros ya lo teníamos precargado acá. ¿Y qué tenemos dentro de este resumen? Pues él me dice, mira, esta es la cantidad de producto que has vendido, tenemos 54,000 filas, lo mínimo que vendes son 33, lo máximo que vendes son más o menos 150,000. Esta es la distribución de los datos, vemos que tenemos muy poquitas ventas de un alto volumen de productos, la mayoría se concentran entre 0 y más o menos 2,000 productos. Tenemos también la tendencia en el tiempo de cómo ha sido la evolución de las ventas. Entonces yo puedo mirar desde el principio, desde 2014 que tengo mis datos y ver que tenemos picos y tenemos valles dentro de la serie de tiempo. Sin embargo, también podemos ir al detalle del último mes, el último Q, los últimos 6 meses, el year to date, el último año o pues ver el panorama completo. Y lo más importante aquí es que tenemos un forecast que predice a futuro cómo van a ser las ventas, cuál es el volumen que yo voy a comercializar. Rápidamente puedo explorar justamente cuántos periodos a futuro del forecast me está estimando. En este caso tenemos 8 meses para adelante. Yo podría reducirlo a 3 para reducir el riesgo a futuro. Él automáticamente lo vuelve a reprocesar y nos va a mostrar los resultados. En este momento lo está cargando y ya tenemos los 3 meses futuros con su respectiva estimación y los intervalos de confianza, tanto positivos como negativos, para definir el umbral en el que nos vamos a mover. ¿Listo? Él también nos dice cuál es la calidad de nuestro modelo. En este caso, la calidad es súper alta, es very high. ¿Por qué? Porque tenemos una historia que justamente responde a unos indicadores altos de calidad y de robustez de nuestro modelo. Ahora empieza a contarme y a decirme, bueno, mira, yo encuentro que la cantidad se ve altamente influenciada por el año de la venta y además me dice una conclusión que aparece acá en la parte inferior en el pie. Si yo quiero ampliar esta conclusión que él me brinda, entonces hago clic en View More y me dice, bueno, mira, yo te cuento que hemos tenido unas variaciones para cada uno de los meses, unas que son positivas, otras que son negativas. Puedo cambiar la perspectiva para verlo a nivel de trimestre. Y la conclusión final es que el 2016 está un 13% por encima del promedio respecto a todos los demás. Él sigue encontrando asociaciones, en este caso entre el año y el manager que estamos relacionando. Si yo le digo que me muestre más, entonces me dice que Fernando Ramírez fue el que tuvo un mejor desempeño respecto a todos los demás. Pero ¿y por qué este gerente tuvo un mejor desempeño? Pues por la venta del jugo de naranja. Me dice que es la categoría que está
por encima de todas las demás y que dentro de mi top 10 tengo el 83% de todo. Ya tengo rápidamente el pareto de cuál es mi producto para llegar al 83%, pero también tengo una conclusión asociada a la ciudad. Me dice que Santa Marta, Barranquilla y Cúcuta están dentro del top 10. Tenemos también las tiendas, por el ID de tiendas. Aquí sí tenemos un comportamiento bien similar. Y tenemos también el análisis respecto a los trimestres de 2016. Entonces, fíjense que sin mucho esfuerzo yo puedo responder preguntas de negocio, de quién, qué, cuándo y cómo rápidamente a través de estos insights. Tenemos otra pestañita que tiene los principales influenciadores. Entonces, aquí vemos que mis ventas se ven apalancadas por el nivel de descuento, ¿cierto? También por un precio ajustado que yo le ofrezco a mi cliente y también por la categoría de producto. Si quiero ampliar la información de estos drivers, me desplazo a la parte de abajo y él me dice, bueno, yo te cuento que entre más descuento asignes, como se ve claramente en esta gráfica, pues mucha más cantidad vas a ver. Esperable o no, ya depende de la naturaleza del negocio, pero aquí es claramente visible que a mayor nivel de descuento, pues tenemos un mayor volumen de ventas. Tenemos la misma información, pero para los precios ajustados y un análisis muy similar para cada uno de los productos. ¿Listo? Este es el resumen que me da para esos key influencers. Y tenemos también otro tablero con los valores que no son esperados, valores que se desvían del modelo que él planeó en el inicio y que difieren, por ejemplo, en un 223%, en un 200% de lo que el modelo inicialmente esperaba. Tenemos el valor real, el esperado, ese gap de diferencia, su respectivo porcentaje y tenemos el detalle de cada uno de los puntos en los datos que se desvían de ese esperado, tanto el producto, el trimestre, la tienda, el manager, la ciudad, la cantidad, el margen, etcétera. Y claramente pues es visible esta información a través de este gráfico que tenemos aquí, en donde la mayoría de los puntos se desvían del esperado que teníamos. ¿Listo? Y una de las principales funcionalidades de SAC en este descubrimiento automático de los datos, pues son los escenarios de simulación automáticos que se proponen. En este caso, como estamos evaluando la cantidad, él nos cuenta que esta variable se ve altamente influenciada por el descuento. En este caso yo estoy específicamente sobre este producto, esta tienda, este periodo, este precio, trimestre manager y ciudad específica, pero vemos que el mayor driver pues está asociado al descuento. ¿Qué pasa si por ejemplo yo lo incremento en este valor y le digo que me lo simule? Él me dice, mira, podemos crecer en un 7% la cantidad cuando variamos el descuento, pero ahora mi interés es en la Coca-Cola, por ejemplo. Le digo que vamos a bajar un poco el descuento y le digo que me simule y el resultado automático pues es que descendimos un 13% respecto al valor inicial. Entonces, este tipo de simulaciones automáticas con la generación de los resultados y de las diferencias y de las desviaciones es muy útil, además de tener pues la información de qué es lo que realmente está impactando mis ventas. En este caso, los descuentos, como ya lo vimos en los tableros anteriores. ¿Listo? ¿Cuál es la otra capacidad que habíamos mencionado? Pues es la capacidad de el lenguaje natural. Entonces hacemos clic sobre el bombillito que está aquí en la parte superior y él me da algunas recomendaciones de qué podría yo buscar. Si quiero conocer, por ejemplo, cuánta cantidad de producto he vendido por mes, cuál es el descuento que he asignado para cada una de las tiendas. Puedo también cambiar el modelo. Si quisiera evaluar otra fuente de datos, también lo puedo hacer, pero vamos a seguir trabajando con este. Entonces, en este caso, yo le voy a preguntar cómo ha sido la cantidad de las ventas que yo he tenido. Hago clic sobre cantidad y me dice, mira, estas son tus ventas. Ahora yo le voy a decir que me lo cuente por cada una de las ciudades, por ejemplo. Entonces le digo que me lo cuente por ciudad y él me compara y me dice, mira, Barranquilla es donde definitivamente tenemos más ventas, luego tenemos Florida Blanca, luego está Cali y me va contando la historia y me va conservando las preguntas iniciales que yo había hecho. Ahora, por ejemplo, revisemos el precio. El precio ajustado para cada una de las fechas. Entonces, hacemos la pregunta
Y él, como sabe que estamos evaluando una fecha y un periodo de tiempo, entonces me dice, mira, este es el precio al que has vendido en el último año. Podemos ver la tendencia desde el inicio o los últimos 3 meses para evaluarlos. ¿Listo? Podemos también ampliar la ventana de tiempo con esta configuración que tenemos acá y tener las perspectivas del periodo de tiempo que queramos analizar. ¿Listo? Entonces, este tipo de capacidades del lenguaje natural también la tenemos con SAP Analytics Cloud. Por supuesto, podemos llegar a tableros que nosotros ya hayamos configurado previamente. Por ejemplo, este tipo de tableros son los que podemos llegar a tener para medir la efectividad de algunos equipos en el sector de la manufactura, nuestros indicadores principales, comparándolo por planta, por cada uno de los turnos, por operación. Podemos evaluar también la efectividad de los equipos, la tendencia, los resúmenes de sus KPIs que son importantes. Podemos también tener un análisis de fallas, de paradas y tener la información al final. Aquí quiero hacer la acotación, o bueno, quiero profundizar en el análisis de unas fallas que tuvimos en un equipo y vemos que este realmente está por encima de todos los demás. Si yo quisiera entender qué es lo que está pasando por detrás con este equipo, ¿cierto? Porque justamente tenemos tantas desviaciones respecto a todos los demás, voy a decirle que me cuente con Smart Insights por qué derivamos en este resultado, por qué llegamos a tener tantas fallas justamente en este equipo. Entonces me dice, mira, la mayoría de las fallas se presentaron en estos días del mes, en estas fechas, pero además estuvo favorecido por una operación específica, por una actividad que se llama Running Other Block. Sin embargo, también tenemos otras actividades como No Raw Material o Experimentation, que justamente favorecen los resultados que estamos obteniendo. También tenemos asociadas estas fallas a un SNO específico, a una semana específica, ¿cierto? Que fue la 44, donde tuvimos la mayor cantidad de las fallas, y también a una categoría de actividad específica, que son las que no estaban planeadas dentro del programa de producción. Entonces, fíjense que aquí tengo respuestas a preguntas de negocio que me permiten entender por qué esta máquina tuvo tantas fallas. ¿Listo? Entonces, rápidamente y a alto nivel, esto era lo que les queríamos mostrar justamente sobre SAP Analytics Cloud en la capacidad de BI.